Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes que nos sentemos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Señor, esta palabra no va a volver vacía. Yo sé, mi Dios, que esa palabra, Señor, tú la envías para que levante cosecha y dé fruto, Señor. Ponemos esta enseñanza delante de ti, oh Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé siempre las palabras que tú quieres escuchar, Señor, y que tú quieres que compartamos con el pueblo que tú has escogido, con el pueblo que tú has redimido, con el pueblo, Señor, que ha sido lavado con la sangre de tu Hijo Jesús. Padre, en tus manos ponemos esta mañana y ponemos esta enseñanza de escuela dominical y declaramos, Señor, que tu palabra no volverá vacía en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, siéntese, hermano. El tema que voy a compartir con ustedes en esta mañana se titula Gerar. ¿Cuántos pueden decir conmigo Gerar? Gerar. Gerar era un pueblo donde estaba ubicado en la región, en los contornos donde dominaban los filisteos. Y Gerar significa, era una ciudad de esa región. Literalmente significa, según los que traducen estas cosas del hebreo, significa lugar de permanencia. O sea, lugar de permanencia. Y también significa, mi padre es rey. Y Gerar fue una ciudad a donde Dios envió a Isaac para que sembrara en tiempo de hambre y cosechara alimento en gran abundancia. Y yo quiero hablar esta mañana precisamente de ese tema que se titula Gerar. Iba un automóvil lujoso, un Cadillac. Lo iba manejando aquel chofer y atrás en el asiento de atrás, iba un personaje elegantemente vestido. Y cuando estaban dando la vuelta para pasar por debajo de un puente, el personaje aquel miró con sus ojos debajo del puente a unos que estaban ahí cubriéndose del frío. Y le dijo a su chofer, párate aquí inmediatamente, cruza nada más el puente y párate ahí. El chofer obedeció las órdenes de aquel hombre que iba atrás. Se estacionó un poco adelante, fuera del tráfico. Y aquel hombre elegantemente vestido con una gabardina negra se bajó del automóvil y se dirigió a los que estaban debajo del puente. No le quitaba la vista a un vagabundo que estaba ahí. Estaba enfocado mirando aquel rostro de aquel vagabundo que estaba ahí sentado, medio dormitando. Allí estaba un personaje con ropas sucias, con una chaqueta vieja. Se estaba cubriendo del frío, estaba con su cabeza cabizbaja, soñoliento. Y aquel hombre iba directamente a aquel vagabundo. Y se le acercó y le dice con toda confianza, aquel hombre elegante, le dice, hola Juan. El hombre levantó la cabeza, aquel
vagabundo, aquel pordiosero que estaba debajo del puente, levantó la cabeza, abrió sus ojos y le dijo: ¿quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Y le dice el personaje a aquel vagabundo: Juan, ¿no me conoces? Le clava los ojos, se le queda mirando y dice: no, no sé quién es usted. Se sentía intimidado al ver aquel personaje tan elegante frente a él. Y le dice: mírame bien, Juan, ¿no me conoces? Señor, ya le dije que no lo conozco. Y le dice: yo soy Andrés. No sé quién es Andrés. El hombre volvió a bajar la cabeza. Mírame, Juan, soy Andrés. El hombre volvió a levantar la cabeza, el vagabundo, y se le quedó mirando. ¿Te acuerdas de la milpa? Y el vagabundo se le quedó mirando fijamente. La milpa, el restaurante La Milpa. Sí, el restaurante La Milpa. ¿Te acuerdas de ese restaurante, Juan? Sí, me acuerdo. Hace más de 20 años yo trabajé ahí. Y cuando estaba trabajando ahí, mi esposa tuvo un accidente. Un hombre que andaba drogado manejando la atropelló y murió mi esposa. Y desde entonces yo dejé el trabajo y me vine, me abandoné al vicio y me metí aquí con mis amigos. Y aquí estoy con mis amigos debajo del puente. Aquí vivo con ellos. El hombre le dice: pero no me reconoces. No. Soy Andrés, Juan. No sé. Pero ¿sí te acuerdas de la milpa? Sí, sí me acuerdo de la milpa. Dice Andrés: yo soy Andrés, Juan, yo soy Andrés. No sé quién es Andrés. Entonces, aquel hombre comienza a explicarle. Dice: mira, hace 24 años yo llegué aquí a la ciudad. Tú estabas trabajando en el restaurante La Milpa. Tú te encargabas del mantenimiento y estabas arreglando el piso. Y yo tenía 3 días sin comer. Y llegué ahí pidiendo si me regalaban algunas sobras de la cocina, porque no traía nada. Llegué del campo solo, sin dinero. Y habían pasado 3 días y yo no tenía comida. Y estaba hambriento. Y tú estabas ahí arreglando el piso. ¿No te acuerdas? Se le quedaba mirando Juan. Te pedí que si me dabas de comer de lo que sobraba en la cocina de aquel restaurante. Tú dejaste lo que tenías en la mano, te fuiste a la cocina y regresaste con la hamburguesa más grande que he visto en mi vida. ¿Te acuerdas, Juan? El hombre comienza y dice: sí me acuerdo de eso, pero usted no es aquella persona que entró hambrienta en aquellos años atrás al restaurante. Dijo: sí, yo soy aquella persona. Se te ha olvidado mi nombre. Me sigo llamando Andrés. Tengo 24 años viviendo en esta ciudad. Tengo la compañía más grande de muebles que fabrica muebles aquí en esta ciudad. Y desde hoy en adelante quiero que te salgas de este puente y vayas a vivir en mi casa. Aquel hombre no podía creer aquello. Y dice: bueno, ya me acuerdo de aquel hombre que llegó hambriento. Ya reconozco que usted es, pero ¿por qué me va a llevar a su casa? Y aquel hombre le dijo: por la hamburguesa. Por la hamburguesa. Sí, lo que tú sembraste hoy va a dar cosecha. Quiero que vivas conmigo. Déselo fuerte al Señor. Uno no se imagina que lo que uno haga bien va a traer un día una recompensa.
En otras palabras, muchas veces no pensamos en que lo que sembremos un día nos va a dar una cosecha. ¿Sí? Desde hace 24 años, hermano, he tenido muchos cantantes aquí en la ciudad. Aquí está nuestro hermano Hernández esta mañana. He tenido muchos cantantes aquí en la ciudad que han venido a visitarnos aquí a la iglesia. Nos han cantado aquí hombres reconocidos, famosos, que Dios ha usado en el ambiente de la música cristiana. Y les hemos dado una buena ofrenda casi siempre de la iglesia. Y en algunas ocasiones yo me he sacado de mi bolsillo, de mi billetera, y les he dado para que se vayan a comer con su familia, con su esposa. Y la mayoría de ellos, no lo digo por usted, hermano, la mayoría de ellos ni siquiera un CD me ha regalado. Hay de todo en la viña del Señor. Sin embargo, en una de las ocasiones que vino el hermano allá de California, ¿cómo se llama aquel que nos regaló los CDs, mi amor? Oscar Medina. Me puso 100 CDs en la mano y me dijo: pastor, aquí están estos 100 CDs, regálelos. Hay de todo en la viña del Señor. Hay quienes siembran y cosechan, y hay quienes no siembran y no cosechan. Pero dele la gloria a Dios que hay de todo en la viña del Señor. Gerar significa lugar de permanencia, o mi padre es rey. Gerar está relacionado con la siembra y la cosecha. Un lugar para permanecer. Un lugar donde podemos reconocer a nuestro Padre como rey en nuestra vida. Y esta historia nos enseña a nosotros que muchas veces lo que menos nos imaginamos cuando hacemos el bien, cuando sembramos una semilla y hacemos algo por alguien, nunca quizá pensamos en que en el futuro vaya a traernos una gran recompensa. Esta ley de la siembra y la cosecha, hermano, opera en todos lados y es una fórmula de Dios que no falla. Es algo establecido, es una ley dada por Dios que siempre va a dar la siembra, va a dar una cosecha. Y esta ley opera en todos. Si un rico siembra, va a levantar cosecha. Si un pobre siembra, va a levantar cosecha. Si un hombre blanco siembra, va a levantar cosecha. Si un hispano siembra, va a levantar cosecha. Eso no falla. El que siembra va a cosechar. Dele gloria a Dios, porque así es la ley que Dios estableció. No falla. No hace distinción de personas ni de color. El que siembra va a cosechar. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, el hijo que Dios le prometió en su vejez a Abraham y a su esposa Sara. Era el hijo de la promesa. El padre Abraham había sembrado la semilla de fidelidad con Dios, había obedecido a Dios, le había sido fiel, había guardado los mandamientos, los estatutos, había seguido las instrucciones y las órdenes de Dios, y había sembrado en el corazón de Dios un corazón fiel, un corazón obediente, un corazón que guardó los mandamientos. Y Isaac, ahora el hijo de la promesa, estaba cosechando las bendiciones de las semillas que su padre había plantado. Dele gloria a Dios, porque quizá usted, quizá yo, quizá nosotros los que estamos aquí, estamos cosechando lo que alguien sembró. ¿Alguien vino a la iglesia porque alguien lo invitó? De los que estamos aquí. Todos los que llegamos a la iglesia porque alguien nos habló de Jesús, todos somos la cosecha de alguien que sembró. Dele gloria a Dios. Somos la cosecha de alguien que sembró en nosotros. Entonces esta ley no falla. No falla. Es algo establecido por Dios.
Isaac fue el hijo de la promesa, como dije. Y Dios había prometido bendecir a Abraham y a su descendencia. Y en el capítulo 26 del libro de Génesis, vemos la historia de cómo por causa de la fidelidad de un hombre, Isaac ahora estaba cosechando las promesas de Dios por causa de la semilla que sembró su padre. Le agradezco a Dios por nuestros padres que sembraron la semilla en nosotros. Le agradezco a Dios, a nuestros padres que nos trajeron a la iglesia, que le creyeron a Dios, que creyeron a ciegas en un Dios que no veían, pero en un Dios que prometía no solamente bendecirlos a ellos, sino también a sus generaciones. Y nosotros, las generaciones después de nuestros padres, somos esas generaciones bendecidas. Somos la cosecha de esa siembra que nuestros antecesores, nuestros padres hicieron. Abraham quizá no vio mucho por causa de su edad, quizá no miró mucho de las promesas y bendiciones de Dios para sus descendientes. Pero usted mira la historia, usted mira la Biblia, usted escudriña la palabra del Señor y usted se va a dar cuenta que las bendiciones de Abraham fueron bendecidas una tras otra y una tras otra. Siempre fueron bendecidas las generaciones. Dios bendiga las generaciones de nosotros, que por causa de usted y yo, que somos sembradores, van a recibir la cosecha aquellas personas que vengan detrás de nosotros como descendientes. Así es que declaramos nuestras generaciones bendecidas. Hemos sembrado fidelidad, hemos sembrado obediencia, estamos viviendo la palabra del Señor, estamos viviendo en el tiempo de las promesas de Dios cuando se cumplen por causa de la fidelidad que nosotros tengamos. Y lo que usted invierta en el reino, lo que usted siembre en el reino, va a levantar el día de mañana cosecha. Dele gloria a Dios, porque eso es una ley que no va a fallar. Miremos cómo comienza esta historia del capítulo 26 del libro de Génesis. Dice el verso 1, primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 26. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Aquí aparece por primera vez la palabra Gerar. ¿Qué quiere decir lugar de permanencia? Mi padre es rey. Hubo hambre, un mal comienzo para comenzar. Porque a nadie le gusta, hermano, quedarse sin comer. Eso de no tener que comer, hermano, es algo feo. Le digo porque yo pasé por ahí en mi infancia. Entonces, comienza un capítulo diferente en la vida de Isaac, porque hubo hambre en la tierra y se tuvo que ir a otra ciudad. Gerar, como dije, significa mi padre es rey o lugar de permanencia. Si alguien de aquella tierra podía decir mi padre es rey, era Isaac. Él conocía quién era Dios, él sabía quién era Dios. Era un Dios que no solamente hablaba con su padre, sino también con él. Dale gloria a Dios, porque cuando Dios escoge a sus hijos, Dios habla con ellos. Quizá Isaac iba a seguir su camino rumbo a Egipto, porque siempre había pan en Egipto, siempre había abundancia de alimento en Egipto. Pero se le aparece Dios en el verso 2 y dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea, no vayas para allá. Es una ciudad idólatra, un pueblo idólatra. Ve al lugar a donde yo te voy a enviar. Y dice literalmente la palabra del Señor en el verso 3: habita como forastero. Vete a vivir ahí como una persona que no es de ese lugar, como forastero. Y luego le hace 3 promesas en el versículo 3. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
le hace 3 promesas en este versículo del capítulo 26, verso 3, y le dice: y voy a confirmarte el pacto que hice con tu papá. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, que cuando nuestros padres nos enseñan por el buen camino, estamos en la lista de los bendecidos en el tiempo futuro. Gloria al Señor. Mira a tus hijos por causa de tu fidelidad y tu obediencia a la palabra del Señor. Mira a tus hijos ya bendecidos, mi hermano. Mira a tu descendencia ya bendecida. Mira a esa familia que viene detrás de ti ya prosperada y bendecida. Me gusta mucho meditar en estos versículos, porque siempre vemos a Dios al lado de sus hijos, siempre al lado de sus escogidos. Siempre miramos a Dios al lado de los que le siguen, al lado de aquellos que guardan sus mandamientos y de aquellos que tienen fe en Él. Los de la fe que están aquí esta mañana somos bendecidos. Gloria a Dios, somos bendecidos los de la fe. Y le da una orden: mira, no te vayas para allá. ¿Sí? Y luego le hace las 3 promesas y le confirma el pacto. Dice: habita como forastero, vete para acá y vas a habitar ahí como persona que no es de ese lugar, como forastero. Y luego le dice: yo estaré contigo. Hemos estado hablando de estas cosas una vez y otra vez y vez tras vez, hermano, para que en nosotros se nos quede que Dios está con nosotros. Porque así como estuvo en el tiempo pasado con aquellos que creyeron en Él, así estará con nosotros los que creemos en Él. Y Dios, entre las 3 promesas que le dice a Isaac: yo voy a estar contigo. O sea, yo voy a estar contigo. No te preocupes. Oiga, hermano, si Dios está con nosotros, ¿cuál es el problema? Si Dios está con la iglesia, ¿cuál es el problema? Venga lo que venga, vamos a tratar de superarlo en la fe que tenemos en un Dios que todo lo puede. Y luego dice: te voy a bendecir. Voy a estar contigo, pero no me voy a andar ahí contigo. Te voy a bendecir. Esto me recuerda a cuando usted y yo llegamos aquí a los Estados Unidos. Encontramos a Dios y Dios estuvo con nosotros y Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Dios le dice a Isaac: mira, vete para acá, vete para este lugar. Habita ahí como foreño, como una persona extraña, como un forastero. Yo voy a estar contigo, pero también yo te voy a bendecir. Cuando hablamos de la bendición de Dios, hermano, estamos incluyendo en una forma global todas las bendiciones de Dios. Que va a estar con nosotros, que va a haber alimento, que vamos a tener nosotros bienestar en la familia, que vamos a tener paz en el hogar, que va a haber, oiga, estamos hablando que vamos a estar sanos, estamos hablando de todas las cosas. Cuando Dios dice te voy a bendecir, estamos pensando en todas las bendiciones de Dios. Y luego le dice: te voy a dar todas esas tierras. O sea, lo manda a un lugar que no era su lugar, a un lugar extraño. Y le dice: yo voy a estar contigo, te voy a bendecir y te voy a dar todo esto. O sea, te voy a dar todos estos terrenos, todas estas tierras que habitan los filisteos. Entonces Dios dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir y te voy a dar todo esto. Oiga, parece que esta palabra como que se cumple en todos los que estamos aquí esta mañana. Dios nos trajo aquí, nos mandó a este lugar, somos forasteros en este país, estamos aquí como extraños, pero Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha bendecido y Dios nos ha dado muchas cosas. Pareciera algo que menciona la Biblia que va muy relacionado a la vida de nosotros los creyentes que un día llegamos aquí a esta nación. Eso me encanta. Luego en el verso que sigue, estamos leyendo capítulo 26 del libro de Génesis. En el verso 4 que sigue hay otras 3 promesas. Luego el capítulo dice, capítulo 26 verso 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente.
Gloria al Señor. ¡Qué Dios tan bueno! Multiplicaré. Mire, hermano, Dios no es un Dios que resta. Dios es un Dios que añade o multiplica. Dale la gloria a Dios. Dios no es un Dios que quita. Dios es un Dios que añade. Un Dios que multiplica. Y en estas tres promesas del verso 4 dice Dios a Isaac: te voy a multiplicar. O sea, multiplicar es hacerse muchos, hermano. Y luego dice: daré a tu descendencia todas estas tierras. Todo esto va a ser tuyo, a tu descendencia. Primero le dijo que a él le iba a dar la tierra esa, pero luego él dice: y a tu descendencia voy a dar todas estas tierras, hablando en plural. Todas las tierras las iban a poseer los descendientes de Isaac. ¿Cómo cree que se sentía Isaac, hermano? ¿Cómo cree que se sentía este hombre? Y este hombre estaba en ese momento con el estómago vacío. Había hambre en la tierra. Y Dios le dice: te voy a multiplicar tu descendencia. Y todas estas tierras las voy a repartir a tu descendencia. Y luego le dice una tercera cosa: todas las naciones serán benditas en tu simiente. Ahí llega hasta nosotros la bendición. Ahí nos alcanza la bendición del Señor. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Quiere decir, hermano, que para los que creemos, a los que tenemos fe, a los que somos fieles, a los que somos obedientes, nos alcanzan estas promesas, porque Dios le dice en esta tercera promesa del verso 4 del capítulo 26 de Génesis, que en la simiente de Isaac serían benditas todas las naciones. Gloria a Dios. Hasta ahí llega la bendición a nosotros. Gloria al Señor. Aquí surge una pregunta que quizás esté pasando ahorita por su mente. ¿Por qué tantas bendiciones? ¿Por qué tantas bendiciones? ¿No se ha preguntado usted? Le llega una y apenas está tratando de a ver qué hace con la bendición que llegó, y ya le llegó otra. Es como cuando a mi madre le llegaba un cheque y luego apenas me iba a preguntar de qué es este cheque y le llegaba otro. ¿No se estaba usted preguntando por qué tantas bendiciones para este hombre? ¿Qué hizo? ¿Qué era este Isaac? Era un hombre igual que nosotros, hermano, con todos los defectos y las debilidades que usted y yo tenemos. Era un hombre ordinario como usted y yo, pero era una promesa de Dios, que Dios iba a bendecir a Abraham y a su descendencia, y Isaac era descendencia de Abraham. Y por causa de un hombre justo a quien Dios justificó por causa de la fe, este hombre estaba recibiendo un montón de regalos de parte de Dios. Por eso, mi hermano, qué importante que usted y yo seamos fieles con Dios, que usted y yo caminemos con Dios, que usted y yo seamos obedientes a la palabra, que usted y yo sigamos caminando rumbo al cielo, siempre pensando en ese Dios, siguiendo a ese Dios. ¿Por qué? Porque los que vienen atrás van a ser bendecidos por causa de nosotros. Dale la gloria a Dios, mi hermano. Los que vienen atrás, tus nietos, los hijos de tus nietos, los bisnietos, los tataranietos, van a ser bendecidos por causa de ustedes, por causa de nosotros. Tantas bendiciones eran por causa de Abraham, hermano, el hombre que Dios justificó por medio de la fe. Cuando yo leo estas cosas, hermano, digo: ay, Señor, qué grande eres y qué bueno eres con nosotros. Que nosotros no merecemos todo eso, Señor, pero tú en tu amor y en tu gracia nos regalas tantas cosas. Gloria al Señor. ¿Por qué tantas bendiciones? Por un hombre que obedeció a Dios, por un hombre que guardó los mandamientos, por un hombre que fue justo, por un hombre que fue fiel con Dios. Y él dice eso en el verso 5 del capítulo 26. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso nada más, Isaac, estás recibiendo todo eso. Gloria a Dios. Nada más por eso, porque tus padres fueron fieles, estás recibiendo tú las promesas. En otras palabras, estás cosechando lo que tus padres sembraron. Bendito sea el Señor.
¿Qué hizo Isaac? Obedeció a Dios, fíjese. Se fue para el lugar que Dios le indicó. Vete a Gerar. Se fue a Gerar. Isaac era una copia de su padre. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque a veces los hijos son una copia de nosotros. A veces nuestros hijos son una copia idéntica de nosotros. Isaac era una copia de su padre. Era obediente a la voz de Dios. Guardaba los mandamientos. Era un hombre que fue fiel a Dios todos los días de su vida. Y fue un hombre que siguió las instrucciones del Dios que él tenía. Cuando usted es fiel, qué bonito que sus hijos sean una copia de nosotros, ¿verdad? La Biblia sigue hablándonos. Verso 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Se fue. Y dice el verso 12, brinquemos al verso 12, estamos en el capítulo 26, Génesis. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Estamos ahí? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios esta mañana. Dele gloria a Dios. Pero ponga su vista aquí. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Le voy a preguntar, ¿quién sembró? Dios no, hermano, Dios no sembró. Isaac sembró en aquella tierra. Isaac sembró. ¿Quién cosechó? Isaac. Isaac cosechó. Isaac sembró. Isaac cosechó. El que sembró cosechó. Termina el verso diciendo, y lo bendijo Dios. Sí, así dice. Y le bendijo Jehová. Pero el que sembró fue el que cosechó. El que sembró fue Isaac. Y el que cosechó fue Isaac. Y no cosechó 1 por 1, sino 100 por 1. En otras palabras, si invirtió $1, sacó 100. Si invirtió 100, sacó 1000. No, sacó 10,000. El 100 por 1. O sea, aquí me quiero detener tantito. ¿Quién es el que va a cosechar? ¿Quién va a cosechar? El que siembra. El que siembra. El que siembra es el que va a cosechar. Sí. Sembró Isaac y cosechó Isaac al 100 por 1 y le bendijo Dios. Dios hizo la parte de él, pero Isaac hizo la parte de él. Isaac sembró, Isaac cosechó y Dios fue el que bendijo. Porque Dios fue el que hizo posible que aquello se multiplicara al 100 por 1. Entonces, cuando hablamos de Gerar, estamos hablando de un lugar de permanencia, un lugar donde hay que quedarse, hermano, un lugar donde hay que permanecer. ¿Qué le estoy diciendo esta mañana? Permanezca donde se puede sembrar y donde se puede cosechar. ¿Qué estoy diciendo? Permanezca donde usted puede sembrar y donde usted puede cosechar. Lo otro lo va a hacer Dios. Dios va a estar con nosotros. Pero usted permanezca donde se puede sembrar y donde se puede cosechar. Y donde nuestro Padre es Rey. Porque eso es el significado literal de la palabra Gerar. Entonces, aquí miramos a Isaac haciendo su parte. ¿Quién bendijo a Isaac? Dios. ¿Cuánto cosechó? Al 100 por 1. 100 veces más de lo que sembró. Si alguien ha podido comprobar esto de la siembra y la cosecha, es su servidor, hermano. Entre más siembras, más cosechas. Entre más eres generoso con alguien, más te bendice Dios. Entre más haces lo bueno, más te premia el Señor. Entre más amor siembras, más amor vas a recibir. O sea, esto es algo que uno
uno por sus experiencias y sus vivencias puede hablar con libertad. Porque si alguien ha vivido estas experiencias, ha sido Dios. Con nosotros haciendo milagros de esa grandeza, de esa magnitud. Pero hay muchas personas que no entienden esto de la siembra y la cosecha. No le pegue a la persona que está a su lado. Hay muchos que no entienden este concepto. Porque en el mundo, allá afuera, lo que el mundo enseña es que si das, te quedas sin nada. Así le pasó a la viuda. Dio todo lo que tenía. Pero dijo, pues es el profeta. Y me está diciendo que haga lo único que tengo. Pero Dios la multiplicó y la recompensó en gran manera. En la forma de Dios, hermano, es muy diferente. Porque lo que tú haces, dice Jesús, a uno de los pequeñitos de Él, Dios te lo recompensará en grande. Todo lo que tú hagas por Dios, Dios te lo va a recompensar en grande. Ay, pastor, es que es nomás todo lo que traigo y si le doy, me voy a quedar sin nada. Pues con Dios no funciona así. Dios tiene un concepto diferente. ¿Por qué? Porque antes de que Dios creara al hombre, el ser humano, antes de que creara la humanidad, el ser humano, Dios le puso todo. Le puso comida, le puso todo el alimento que iba a necesitar, le puso frutas, le puso el agua, le puso el oxígeno, le puso toditito lo que el hombre iba a necesitar. O sea, que antes que Dios creara al ser humano, ya Dios le había proveído lo que él iba a necesitar. O sea que Dios primero invirtió y luego plantó. Dios, hermano, es el mejor inversionista de todo el globo terrestre, de todo el planeta Tierra. ¿Sí? Antes que usted y yo fuéramos cosecha de alguien, Dios invierte en su Hijo y lo manda a esta tierra a morir por todos nosotros los pecadores. Antes que usted y yo fuéramos cosecha y creyéramos en ese Dios grande y maravilloso que nos perdona a través de la sangre de Jesucristo, antes de eso Dios envió a su Hijo y lo invirtió para que la cosecha fuéramos nosotros. Dale gloria a Dios. Si alguien nos enseña este concepto, este principio, es Dios. Qué lindo es el Señor. Pero por naturaleza nosotros somos egoístas. Nos gusta que nos den, hermano. Estamos bien mal acostumbrados. Dios nos tiene bien achipilados. ¿Cómo dicen? Bien chiflados, ¿cómo dicen? Bien mimados. Siempre nos está chineando, ¿verdad? Porque siempre nos está bendiciendo. Pero nosotros por naturaleza somos egoístas porque nos gusta más que nos den. No queremos dar. Y mucho menos todo lo que traes, hermano. Sacas ahí uno despacito y el más chiquito es el que traes arriba y es el que quieres dar. Pero Dios no es así. Así somos, hermano. ¿Quieren saber algo de su pastor? Cuando yo comencé en el camino del Señor, hermano, yo sacaba el billete más viejo que traía y ese era el que ponía en la ofrenda. Estoy hablando la verdad. ¿Para qué me voy a adornar, hermano? Si Dios sabe la verdad. Yo sacaba el billete más viejito y era el que le traía el Señor en la ofrenda. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, cuando yo empiezo a ver la grandeza de Dios, cuando yo empiezo a aprender la palabra del Señor, cuando empieza a revelarse la palabra, a hacerse rema en nosotros y empezamos a ver la palabra de Dios clara y como es, hermano, jamás volví a hacer aquello. Jamás. Jamás. El más nuevo, el recién salido de la máquina, el más grande, siempre para mi Dios. Pero dije, por naturaleza, así somos muchas veces.
nos gusta que nos den. Sí, está como los santitos esos que tienen a veces en las iglesias, siempre están con la mano para acá. Dame. No va a encontrar a alguien haciéndole así, dándole. Siempre nos gusta que nos den. Llega este hombre al establecimiento hace como unos 15 años atrás. Y cuando lo veo yo entrar, me da mucho gusto. Y antes que uno de los empleados pase al mostrador para atenderlo, yo me paro de la oficina, me salgo caminando y voy y lo atiendo personalmente. Me paso como una hora con él. Me platica cosas, lo estoy escuchando. Y me dice, quiero esto otro. Y yo empiezo a apuntar en una factura todos los artículos. Yo lo estaba atendiendo personalmente, casi no hago eso. Pero yo salgo al mostrador y yo lo empiezo a atender. Y le empiezo a poner los precios a los artículos. Y luego, después de una hora de estar ahí, le pongo en su bolsita todo lo que él quería comprar. Y cuando me va a pagar la factura, le digo, no es nada. Uno de mis hijos me estaba mirando. Alguien te está viendo. Y mi hijo estaba moviendo la cabeza. Se va el cliente. Y se acerca uno de mis hijos, el que me estaba mirando. Me dice, Daddy, lo estaba viendo, Daddy. Le estaba poniendo unos precios que es menos de lo que nosotros pagamos por los artículos. Y luego usted cierra con broche de oro y le dice al hombre que no es nada. Daddy gastó una hora de su tiempo. Lo trató muy bien, le ofreció café, donas. Y lo de pilón no le cobra la factura. Le digo yo a mi hijo, es que tú no conoces a este hombre. Mi esposa sí se acuerda de él, se llamaba, ya se murió, Adolfo Huerta. Es que tú no conoces a este señor, mira cómo se llama, Adolfo Huerta, le enseñó la factura, aquí está el nombre de él. Él fue el primer cliente que Dios me mandó. Él fue el pionero de los que Dios mandó. Y yo nunca me voy a poder olvidar de aquellos primeros que Dios nos mandó para bendecirnos. Y ahora lo que somos gracias a aquellos primeros hombres que fueron los primeros clientes. Mi hijo se dio la media vuelta, se fue y ya no dijo nada. Muchas veces no entendemos esto, hermano. Pero cuando vemos a alguien que nos ha bendecido, hermano. En una ocasión tuve a alguien en la oficina y me empezó a hablar mal de una persona. Y yo lo estaba escuchando. Y tenía como 5 minutos contándome de esta persona. Y le dije, cuando ya me dio oportunidad de que yo pudiese hablar, le dije, oye, hermano, ese es el mismo Señor que un día me platicaste cuando llegaste aquí a la iglesia, que te había prestado $4,000 para el enganche de tu casa. Dijo, sí, pastor, es el mismo Señor. Y le digo, ¿y cómo te atreves a hablar así de un hombre que te ayudó para que compraras la casa donde vives? No puedes hacer eso. Bajó la vista y se avergonzó. No podemos, hermanos, ser ingratos. No podemos olvidarnos tampoco de lo que Cristo hizo por nosotros, hermano. Un día, lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, sigamos con el capítulo 26, verso 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Estoy hablando de Isaac, que estaba cosechando lo que su padre había sembrado. El varón se enriqueció y fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Primero que nada, Isaac obedeció a Dios, siguió las instrucciones de Dios. Luego Isaac hizo lo que tenía que hacer. Aquella era una tierra de permanencia, un lugar para permanecer.
Y aquel lugar, Isaac lo aprovechó. Isaac sembró, luego cosechó, luego se enriqueció, luego fue prosperado, luego se engrandeció y se hizo poderoso. Esa es la trayectoria de los hijos de Dios cuando están en la cosecha de la siembra. Déselo fuerte al Señor. Esa es la trayectoria de los hijos de Dios. Obedeció a Dios, ahí está el principio. Obedeció a Dios, le fue fiel a Dios, era una copia de su padre. Isaac era una copia de su papá. Él sembró, él cosechó, y luego dice, se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció y se hizo poderoso. Esa es la mente de Dios, hermano. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Es lo que Dios anhela para sus hijos. Pero está en un principio que se llama la siembra y la cosecha. Dale gloria a Dios. Está basado en un principio de que algo tenemos que hacer, algo tenemos que sembrar para poder cosechar. Después de todo, Dios ha prometido estar con nosotros. Mira, hermano, le digo esto, hermano, porque yo lo he vivido desde pequeño. Cuando mis padres iban a la iglesia, mi papá sembraba el algodón. ¿Cuántos están familiarizados con el algodón? A lo mejor ni conocen el algodón, hermano. Bueno, muchos de ustedes lo conocen. Sembraba el algodón y eran 42 parcelas, 42 predios de terreno. Mi papá era uno de los 42. ¿Sí? Oiga, y venía la plaga, hermano. Hay una plaga que les he mencionado en otro tiempo que se llama el picudo, un animalito así chiquito que ese se mete a la bellota y pudre la pera y ya no, el algodón ya está negro, no sale. Todas las parcelas llenas de picudo y mi papá sin picudo, o sea, sin plaga. Todas las parcelas llenas de plaga y mi papá sin plaga. Cuando Dios está contigo, hermano, las plagas van a llegar a tu diestra y a tu siniestra, pero a ti no van a llegar. ¡Gloria a Dios! ¿Dónde comenzó la bendición, hermano? No comenzó cuando levantó la cosecha, comenzó cuando él comenzó a obedecer a Dios. Cuando él fue obediente con Dios, ahí comenzó la bendición a entrar. Desde el momento en que nosotros somos sinceros con Dios, somos genuinos con Dios y obedecemos la palabra del Señor y guardamos los mandamientos, desde ese momento las promesas de Dios empiezan a tomar vida en nosotros. Y luego viene la parte de nosotros. ¿Dónde llegó la bendición? ¿Cuándo llegó la bendición? Desde que él comenzó a obedecer a Dios, a seguir los mismos pasos de su padre. Pero él tuvo que hacer su parte, él tuvo que sembrar para cosechar. Muchas veces queremos cosechar lo que no hemos sembrado. Y dice, y tuvo hato de ovejas, el verso 14, el capítulo 26 de Génesis, todavía no me muevo de ahí. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. La gente allá afuera, hermano, le va a tener envidia por causa de lo que usted está recibiendo de parte de Dios. Tuvo tantas bendiciones Isaac que toda aquella región, la gente que vivían ahí, los filisteos, le tuvieron envidia. Y dice, y todos los pozos que habían abierto, verso 15, y creos de Abraham de su padre en sus días, los filisteos los habían cegado. Fíjese, le estaban haciendo la vida imposible, pero aún así Dios se había hecho poderoso. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que los otros te has hecho. Mire, hermano, no se vaya a sorprender. ¿Cuántos trabajan aquí para alguien? No se vaya a sorprender si un día Dios le bendice a usted con una empresa y va a ser más bendecida que la que usted, de donde usted trabaja. Dale gloria a Dios, hermano. No se vaya a sorprender usted de que usted un día tenga una empresa como la que el patrón de usted tiene, y no se vaya a sorprender de que esté más bendecida que la de su patrón ahora. Porque así es Dios con nosotros. Mire, este hombre Isaac estaba en tierra ajena. Ni siquiera estaba en su tierra, era forastero. Y ahí lo bendijo Dios, hermano. No importa donde usted ande, donde usted esté, donde usted se plante, ahí lo va a bendecir el Señor. Aunque no sea su tierra legítima, ahí lo va a bendecir el Señor. Fue tanta la bendición
de Dios sobre Isaac, que aquel hombre llamado Abimelech le dijo a Isaac: vete de aquí, apártate de nosotros, te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Pero Dios bendice a manos llenas a sus hijos. ¿Qué cree que hizo Isaac, hermano? ¿Qué quiere decir Gerar? ¿Qué quiere decir Gerar? Lugar de permanencia. Mi padre es rey. ¿Sí? ¿Qué le dijo a Abimelech? Vete de nosotros, te has hecho muy poderoso, vete de aquí. Mire el verso que sigue, verso 17. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar. Nada más se movió tantito. No se quiso salir del lugar de Gerar, porque ese era el lugar de la siembra y la cosecha, del lugar de la bendición, donde él podía ver la mano de Dios, donde Dios lo engrandeció, donde Dios lo prosperó, donde Dios lo hizo poderoso. Ese era el lugar, Gerar. Por eso guárdese ese nombre en su cabeza, en sus pensamientos, Gerar. Lugar de permanencia, lugar donde puedo sembrar, donde puedo cosechar. Cuando nosotros entendemos este concepto de la siembra y la cosecha, cosecharemos en cualquier lugar, aunque sea en tierra ajena. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 6, les dice en el verso 7 al 10: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros lo que sembremos, hermanos, vamos a cosechar. Así de simple. Siembra tomates, tomates va a cosechar. Siembra manzanas, manzanas va a cosechar. Sembró naranjas, naranjas va a cosechar. Siembra odio, cizaña, eso va a cosechar. ¿Oyó? Sembramos amor, vamos a cosechar amor. Sembramos respeto y obediencia a Dios, eso es lo que vamos a cosechar. Dale gloria a Dios. Todo lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, que todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Según lo que sea, eso es lo que vamos a cosechar. Todo lo que hagamos va a traer cosecha, pero tenga cuidado con lo que siembra. Dice la palabra del Señor: porque el que siembra para su carne, estoy leyendo Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay que tener cuidado en lo que sembramos. Si sembramos para las cosas de la carne, vamos a recibir recompensa, cosecha de las cosas de la carne. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a recibir cosecha del Espíritu. Gloria al Señor. Siembre bien, sembremos bien, haga el bien y va a cosechar el bien. Dice el verso 9, Gálatas 6: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos o segaremos si no desmayamos. O sea, no desista usted de ser bueno, de ser generoso, de plantar bien, de plantar buena semilla, porque usted y yo vamos a segar en el tiempo de Dios. Dele gloria a Dios, porque eso es algo que no va a fallar. Lo vamos a cosechar. Hagamos el bien a todos. Dice el verso 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No ande repartiendo allá afuera y su familia con hambre, hermano. Mayormente la familia. ¿Sí? No seamos escasos al sembrar, porque si usted nada más siembra una semilla, pues no va a levantar la cosecha de una semilla. No seamos escasos. Dice la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente, 2 Corintios 9, pero el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, la cosecha va a ser de acuerdo a la siembra. Gloria al Señor. Me acuerdo, recién convertido al Señor, fuimos a una corrida de toros allá en Monterrey. La única vez que he ido a una corrida de toros. Y en ese mismo lugar hicieron un día una campaña, días después,
y vino Gigi Ávila ahí a esa campaña en un lugar donde la Plaza de Toros de Monterrey. Y ahí en ese lugar hicieron la campaña. Y yo le dije a un invitado que llevé conmigo, cuando cantaron los cantos, cuando pidieron la ofrenda, el muchacho que yo llevé conmigo se me quedaba viendo así, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? No le digo, es que hay que llevar una ofrenda para que el predicador que viene tenga para sus gastos. Y le dije yo, si no quieres dar, no des. Y si quieres dar, pues da. Y le dije, me dijo, ¿cuánto tengo que dar? Le dije, pues yo voy a dar 10 pesos. En aquel entonces era bastantito. Y estoy hablando hace muchos años atrás, hermano, más de 30 años. Y luego me dice él, pues yo nada más voy a dar un peso. Y le dije, tú da lo que tú quieras. Pero así como tú des, así vas a levantar cosecha. Oye, hermano, salimos de la Plaza de Toros, salimos de la conferencia. Le gustó a él, me dijo, tú bonito, habló bien el Señor. Salimos de ahí y nos fuimos caminando. Íbamos caminando y él puso la vista en el suelo y se halló 10 pesos tirados. El compañero que iba conmigo. Y me dice, mira, ya me encontré 10 pesos. Le digo, ya te dio Dios recompensa. Sembraste un peso, Dios te dio 10 pesos. Dijo, oye, ese hombre, ¿es cierto eso? Hubiera dado uno de a 100, me dijo. Según lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Dice, pero esto te digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, si usted siembra mucho, levanta mucho. Entonces, si siembra poco, levanta poco. Es algo que no va a fallar. Así es. Según esta ley, si no se siembra, no se cosecha. Le platico a mi esposa y mi esposa se ríe mucho porque enfrente de la finca de mi padre había otra finca. ¿Sí? Y el señor, un señor flaquito, me acuerdo yo, estaba pequeño niño, me acuerdo yo que el señor de enfrente de la finca, de la parcela de mi padre, enfrente había una calle por el medio, había 22 parcelas de aquel lado, 22 parcelas de este lado, todo elegido ahí. El de enfrente se llamaba Juanito Rendón, un señor flaquito. En la mañana, hermano, salía el sol. Mi padre ya andaba, antes del sol, ya mi padre andaba trabajando en el campo. Pero yo me acuerdo que yo me levantaba para ir a la escuela y yo iba al camino y iba rumbo a la escuela. En la mañana, él se ponía, el sol salía aquí, él se ponía de este lado de la casa, en la sombrita, sentadito ahí. Y luego, al mediodía, que el sol pasaba para este lado, él se cambiaba para otro lado. No le gustaba trabajar, hermano. Tenía como 9 niños, todos chiquitos. Pero no le gustaba trabajar. Casi ese era el espectáculo de todos los días, porque yo salía a la escuela 5 días por semana, rumbo a la escuela. Eso era lo que yo miraba de pequeño a don Juanito. Oiga, nunca levantaba cosecha. ¿Cómo iba a levantar cosecha? No sembraba. ¿Cómo vamos a levantar cosecha si no sembramos? No hay cosecha, hermano. Usted siembra escaso, levanta escaso. Usted siembra generoso, levanta generoso. Usted no siembra, no levanta cosecha. Ahora, usted siembre lo que quiere cosechar. ¿Qué quiere cosechar? Yo quiero cosechar amor, siembre amor. Si usted quiere que las personas lo amen y lo respeten, empiece usted dando amor y respeto también a los demás, principalmente a los de la familia. ¿Sí? O sea, la regla de oro, hermano, lo que vamos a hacer es lo que vamos a recibir. Lo que vamos a hacer es lo que nos van a hacer. Voy a ir terminando porque el tiempo ya me está acabando. Dije hace un momento atrás, no siembre cizaña porque eso es lo que va a cosechar. Hay personas que les gusta ser intrigantes.
meter en problemas a los demás. Siembre en buena tierra, no siembre en mala tierra, siembre en buena tierra, ¿sí? Siembre en buena tierra, siembre en una buena tierra, en buena tierra. Siembre para usted, porque hay personas que son candil en la calle y oscuridad en la casa. Así dice el dicho, ¿verdad? Alumbran allá afuera, pero adentro acá, pura oscuridad. Siembre para usted. Isaac sembró para él y levantó para él. Dios estaba con él, pero Isaac sembró, Isaac cosechó. Siembre en su familia, hermano, dele prioridad este año 2019 a la familia, su familia. Siembre en sus hijos, siembre en su familia, invierta en sus hijos, invierta en su familia. Dios nos dio la oportunidad de mandar a todos nuestros hijos a una escuela privada. Sembramos en ellos, nos quedamos muchas veces con nada en la casa, pero hicimos esa siembra y Dios nos ha bendecido. Entonces siembra en su familia, siembra en la iglesia, hermano. Si usted ve que Dios lo está bendiciendo en la iglesia, si usted, el Espíritu Santo le habla, que usted está recibiendo de Dios palabras, usted está creciendo, usted está madurando, usted está de gloria en gloria, usted está aumentando, usted se está siendo poderoso, está siendo bendecido por parte del Señor. Siembre en la buena tierra, siembre en la iglesia, siembre en las misiones. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Pero siembre en la iglesia y en las misiones. ¿Por qué en las misiones, hermano? Porque cuando usted siembra en las misiones, otros estarán evangelizando por usted. ¿Sí? Usted no se atreve a dejar la casa, la familia, los hijos. No se puede dejar la esposa, toda la familia. Pero cuando usted siembra en misiones, usted está sembrando en otros que andan allá, hablando de Dios, predicando la palabra, llevando el evangelio a todas partes del mundo, y la cosecha que ellos levanten, usted es la semilla. ¡Gloria a Dios! Nosotros somos la semilla. ¡Gloria al Señor! Siempre con una buena actitud, hermano. Ay, es que tengo que darle al Señor. Segundo de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Confiese siempre las promesas de Dios. Siempre háblelas, hermano. Siempre háblelas. Los versículos que leímos al principio, de cuando comenzamos este estudio de Gerar, las palabras de esos dos versículos, dice: el que da semilla al que siembra, el que da semilla al que siembra, y pan al que come. O sea, el que da. Aquí podemos referirnos a todas las cosas, hablando en términos generales. El que da, o sea, el que da, el que siembra. Dice: proveerá y multiplicará vuestra sementera. La sementera es la cosecha, vuestra cosecha. Y luego dice: y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Ves lo que está diciendo Dios, hermano? Esto lo está diciendo Dios en su palabra. Dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si usted siembra, usted provee y multiplica. Eso es lo que dice. Multiplica su cosecha, aumenta sus frutos. Y el versículo 11 que leímos, porque leímos dos versículos, versículos 10 y 11, dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. A ver, hermanos, no sé si me entendieron. Para que estéis, si usted reparte, si usted da, si usted siembra, dice: para que ustedes, ¿cómo dice? Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Qué es estar enriquecido en todo? No, hombre, esa persona es una persona bendecida, una persona próspera, está lleno de salud, tiene una familia preciosa, Dios está con él, donde quiera que va Dios va con él, donde quiera que anda Dios lo bendice. Oiga, enriquecidos en todo, para que seáis enriquecidos en todo. Dáselo fuerte al Señor esta mañana: para toda liberalidad, enriquecidos en todo.
la cual produce por medio de nosotros acción de gracia, gratitud. Gratitud a ese Dios que nos da todos los días la vida, a ese Dios que está con nosotros, a ese Dios que no nos deja, a ese Dios que prometió estar contigo, a ese Dios que bendijo a Isaac, a ese Dios que bendijo a Abraham, a ese Dios que dijo que las promesas de ellos serían para nosotros. Dale gloria a Dios. Bendice, 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 bendice. Sé generoso, da, invierte, siembra. Da pan y Dios te va a bendecir. Qué lindo es el Señor, hermano. Nunca se va a olvidar usted de lo que Dios dice en su palabra. Nunca se olvide de lo que Dios dice en su palabra, hermano. Porque ahí está nuestra fe aumentando cuando nosotros no nos olvidamos de lo que Dios dice. Guárdelo en su corazón, no se le olvide nunca que esto es una ley de Dios. Y Dios nunca se va a olvidar tampoco de nosotros. Mire lo que sucedió con un hombre que ni siquiera era judío. Termino con esto. Hechos 10, del 1 al 4. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios nunca se va a olvidar de lo que usted y yo hagamos, hermano. Aunque nosotros no seamos de la raza judía, de lo que usted haga para Dios, Dios nunca se va a olvidar. Él siempre va a tomar en cuenta lo que usted y yo hagamos, lo que usted y yo sembremos, lo que usted y yo hagamos para el Señor. El Dios que nosotros tenemos nunca se va a olvidar. No importa de dónde vengamos, no importa de dónde seamos, no importa lo que tengamos, no importa lo que seamos, Dios nunca se va a olvidar de lo que usted haga para uno de sus hijos. Dale la gloria a Dios, porque Dios recompensa, Dios paga, Dios bendice, Dios prospera, Dios multiplica, Dios engrandece, Dios enriquece y Dios hace próspero y lo hace a usted poderoso. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, porque ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios a quien creemos, ese es el Dios que hace milagros y maravillas, ese es el Dios que tiene la palabra para hacerse realidad en nosotros cuando hay fe. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por darnos el privilegio de ser la cosecha de lo que otros sembraron en nosotros. Soy cosecha de alguien que sembró en mí. Alguien miró a esa persona, a usted o a mí. Alguien invirtió en nosotros. Alguien sembró una semilla en nosotros y nosotros somos la cosecha de alguien que sembró en usted y en mí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Alguien sembró y nosotros somos la cosecha de esa semilla. Ahora, si nosotros no sembráramos y la palabra de esta noche, de esta mañana, perdón, si nosotros no sembráramos y la palabra de esta mañana nosotros no la pusiéramos por obra, se acaba la cosecha. Porque el día que paremos de sembrar, se para la cosecha. Y yo no quiero que la cosecha que Dios ha prometido se pare. Si yo quiero que continúe con mis hijos, con los hijos de mis hijos, con los hijos de los hijos de mis hijos, y que continúe por las generaciones que vienen. Dale gloria a Dios, porque ese es el deseo de cada padre de familia, de cada madre, que Dios haga su voluntad y cumpla su palabra en aquellos que estamos sembrando. Así es que este año 2019, hermano, el reto es: no deje de sembrar. Siga haciendo el bien. Siga siendo generoso. Siga ayudando a los demás. Sea compasivo con los que tienen necesidad. Vaya a la milla extra, hermano. Ayude al necesitado. ¿Sí? Mi esposa, cuando me paso y no le doy la ofrendita al que está debajo del puente, me codea.
Nosotros no entendemos muchas cosas. Porque el hombre a veces se mete en los vicios. Aquel hombre llamado Juan se metió al vicio porque un drogadicto vino, se llevó a su esposa y la mató en un accidente. ¿Cuánta gente que no sabemos por qué está ahí? Pero usted y yo sembremos amor para cosechar amor. Usted y yo sembremos fidelidad a Dios para cosechar fidelidad de Dios en nosotros. Usted y yo sembremos semillas para cosechar el día de mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Déselo bien fuerte esta mañana. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Yo me he dado cuenta, hermano. El hermano Juan Romero decía, no puedo ganarle a Dios. Y él decía esto en uno de sus cantos, no puede ganarle a Dios. Entre más le damos a Dios, más nos da Dios a nosotros. ¿Sí? Le aventamos a Dios con una palita y Él nos manda una casa entera. ¿Sí? Cuando Dios abre las ventanas de los cielos y bendice nuestras vidas, Dios nos derrama bendiciones del Dios Todopoderoso en abundancia, en abundancia. Así es que Gerar es lugar de permanencia, lugar donde hay que quedarnos, hermano, aunque nos corran. Aquellos filisteos a Abimelech le dijo, oye, vete de aquí, ya te hiciste muy grande, muy poderoso, no te queremos aquí. Nada más se movió un poquito, pero se quedó en Gerar. Ahí se quedó. Lugar de permanencia. Permanezca sembrando y cosechando. Permanezca creciendo, permanezca mejorando, prosperando, siendo fiel con el Señor, y Dios lo va a bendecir en gran manera. Déselo fuerte al Señor esta mañana. Que Dios nos ayude a entender estos principios y que en este año 2019 no nos paremos, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cosechar. Amén.